Fue aprobada la ley del Infonavit. Vamos a presentarle algunos detalles en torno a este tema para comprender más acerca de cuáles son los cambios, cuáles dicen que son los beneficios con este nuevo cambio a la ley de Infonavit, donde entre los puntos relevantes es que se quiere construir más de 1 millón de viviendas en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum y también que pueden darse esas casas construidas en arrendamiento con el 30% de lo que gane un trabajador. Ve usted datos generales en torno a esta aprobación. El acceso a una vivienda digna ha sido un desafío constante para millones de trabajadores en México. Ante esto, y en respuesta a esta problemática, en el Senado de la República ha aprobado una reforma a la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para Trabajadores Infonavit, así como a la Ley Federal del Trabajo para mejorar las condiciones de adquisición y renta de viviendas. Esta iniciativa ahora pasa a la Presidencia de la República para su promulgación. Entre cambios que se tienen está en los esquemas de financiamiento, promueve transparencia en la gestión de recursos y amplía las oportunidades para que más mexicanos puedan acceder a una casa propia sin obstáculos. Con esta aprobación de esta reforma, buscan garantizar que los trabajadores puedan obtener créditos accesibles, flexibilizar los pagos en caso de dificultades económicas y fortalecer la vigilancia sobre el uso de los fondos del Infonavit. Después de una jornada de debate de casi 6 horas, la reforma fue aprobada con 71 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones en lo general, mientras que en lo particular obtuvo 67 votos a favor y 35 en contra. Con esto se refleja el consenso alcanzado en ciertos aspectos clave, aunque también dejó en evidencia divisiones políticas sobre la manera en que deben administrarse los recursos del Infonavit. La propuesta incluye un plan de construcción de viviendas con criterios de calidad y accesibilidad, aunque no ha estado exenta de controversia porque distintas fuerzas políticas han manifestado preocupaciones sobre el impacto a largo plazo. Uno de los puntos más discutidos fue la creación de una empresa filial del Infonavit, cuya función será la construcción de viviendas, a pesar de que esta entidad no será paraestatal. Estará sujeta a un mecanismo de transparencia para evitar el mal uso de los fondos. Esta medida busca reducir la especulación de mercados inmobiliarios y ofrecer viviendas accesibles sin depender exclusivamente de desarrolladores privados. Esta fue la votación que se dio en el Senado en torno a la ley del Infonavit. Vamos ahora a tocar 2 temas también que están incluidos en esta ley: el arrendamiento social y también los créditos flexibles que se quieren entregar a los trabajadores. El tema aquí de crédito flexible es de que si a pesar de que un trabajador pierda su trabajo o que haya una crisis nacional económica, pues estaría protegido con esos créditos. Vea los detalles de estos 2 puntos. Uno de los cambios más innovadores en la reforma es la implementación del arrendamiento social, un esquema que permitirá a los trabajadores rentar viviendas con mensualidades accesibles que no superen el 30% de su salario. Este modelo no solo facilita el acceso a la vivienda a quienes no pueden comprometerse con un crédito hipotecario de inmediato, sino que también contempla la posibilidad de compra a largo plazo. Esta medida es especialmente relevante para jóvenes trabajadores que, debido a la inestabilidad laboral o a los altos costos de los créditos tradicionales, no han podido adquirir una vivienda. Con el arrendamiento social podrán vivir en una casa bajo condiciones justas y eventualmente convertirse en propietarios sin las barreras económicas que suelen enfrentar. Otro punto importante de la reforma es la introducción de mecanismos de protección para trabajadores que enfrenten dificultades económicas. En caso de desempleo o crisis financiera, los beneficiarios podrán acceder a prórrogas en el pago de sus créditos sin generar intereses adicionales. Esta disposición responde a la necesidad de evitar que las personas pierdan su patrimonio por situaciones adversas fuera de su control, como despidos masivos o crisis económicas. Con esta medida, el Infonavit buscaría ofrecer mayor seguridad financiera a los trabajadores, reduciendo el riesgo de desalojos, pérdidas de vivienda. Ahora otros 2 temas: la construcción de 1 millón de viviendas, con lo cual estaría siendo más accesible la adquisición de una vivienda o una casa para un trabajador. Aquí en Tepatitlán, por ejemplo, hacen falta viviendas debido a que no hay suficientes casas para cubrir con las necesidades que tienen las personas. Lo mismo, se dice que habrá más transparencia en el uso de los recursos que serán invertidos en estos proyectos. Vea los detalles.
Para atender la creciente demanda de viviendas en México, esta reforma también contempla un plan de construcción de 1 millón de viviendas en los próximos 6 años. De estas, 500,000 estarán destinadas a derechohabientes del Infonavit, mientras que otras 500,000 serán administradas por la Comisión Nacional de Vivienda y el Fobiste. En 2025 se tiene planeado construir 165,000 viviendas dentro de este programa, permitiendo que miles de familias accedan a su primer propiedad. Buscarían garantizar que esas viviendas sean de calidad, bien ubicadas y con acceso a servicios básicos, eliminando los problemas históricos de construcción alejadas o con deficiencias en infraestructura. Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es el fortalecimiento de los mecanismos de control y transparencia. La administración del Infonavit, y a partir de la promulgación, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores supervisarán la administración de los créditos, estableciendo normas más estrictas para garantizar su sostenibilidad financiera. La Auditoría Superior de la Federación tendrá un rol más activo en la fiscalización del Infonavit, asegurando que los recursos sean utilizados de manera eficiente y sin manejos irregulares. Para reforzar la transparencia, la reforma establece que toda la información sobre el fondo de inversión, los proyectos de construcción y la contratación de proveedores deberá estar disponible al público. Aunque esta aprobación se dio, no fue fácil. Hubo oposición y se dieron puntos de vista a favor y en contra de esta iniciativa. Vamos a ver algunos aspectos en los cuales se centró esta discusión de lo que era para aprobar esta reforma a la ley del Infonavit. Tal como era de esperarse, la reforma generó un intenso debate en el Senado, donde legisladores de Morena y el Partido Verde Ecologista de México defendieron esta iniciativa, asegurando que fortalecerá los derechos de los trabajadores y garantizará el acceso real de la vivienda, sin depender de la especulación del mercado inmobiliario. Mientras tanto, senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano expresaron preocupaciones sobre el posible uso discrecional de los recursos, la eliminación del esquema tripartita que involucra a trabajadores, empresarios y gobierno en la toma de decisiones. Para esos grupos, la reforma podría significar una excesiva centralización del control del Infonavit y un riesgo para la independencia en la administración de recursos. Se señala que con esta aprobación de la reforma, el acceso a la vivienda en México está en camino de una transformación. Los nuevos esquemas de arrendamiento social, la flexibilización de créditos y el plan de construcción de viviendas busca atender una de las demandas más urgentes de la población: tener un hogar digno y accesible. Los desafíos no finalizarán aquí. La implementación efectiva de estas medidas dependerán de una correcta regulación y supervisión para evitar desviaciones de recursos y garantizar que los beneficios lleguen realmente a quienes los necesitan. El dictamen está en manos del Ejecutivo Federal y será la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien decidirá si la reforma será promulgada y puesta en marcha. De aprobarse, se señala, podría marcar un antes y un después en la política de vivienda en México. Por parte del gobierno federal se dice que es una buena propuesta y una buena idea que se haya cambiado esta ley de vivienda. En tanto, los partidos de oposición señalan que al aprobarse esta ley sería una forma en la cual se pueden perder los recursos, los ahorros de los trabajadores. Veremos a futuro qué ocurre con esto, pero por lo pronto la ley ya está en manos de la Presidenta de la República para que pues ya sea publicada y entre en vigor. Veremos qué ocurre en un futuro con estas viviendas. Esta fue la información para CNT. Basilio Gutiérrez.